A las 14 horas de este jueves comenzó la reunión entre los presidentes de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa y los representantes del Colegio Médico de Bolivia. 3 horas después, los médicos del país anunciaron que las conclusiones de esta reunión a las que se arribó serán llevados a un ampliado del sector para definir si masifican sus medidas de presión, las mismas que mantendrán mientras el ampliado no diga lo contrario. Pero también ponderaron la voluntad de los presidentes de la Asamblea Legislativa. Quiero resaltar la voluntad política que han tenido ambos presidentes del Legislativo en volver a revisar y analizar punto por punto los alcances del artículo. La conclusión es de que vamos a socializar toda esta explicación a nuestras bases. Una vez que recibamos aquellos aportes o sugerencias que nos puedan hacer, los vamos a ponderar con nuestro equipo técnico, vamos a volver a hacer una nueva reunión para analizarlo, ¿no es cierto? Y bueno, esperemos llegar a importantes acuerdos. Desde la Asamblea Legislativa aseguraron que se explicó minuciosamente una vez más el acuerdo al que arribaron con anterioridad y que fue incluido en el Código del Sistema Penal y plasmado en el artículo 205. Y bueno, han recibido la información completa, han recibido el texto del artículo y lo que nos indican ahora los doctores es que van a bajar eso a sus bases, van a poner en consideración de sus bases estas explicaciones, estos alcances del artículo. Y bueno, en función a eso ellos, obviamente, en el ámbito de su trabajo, de su tarea como dirigentes, van a avanzar. Primero, además de la explicación que se ha dado técnica, se han hecho consultas por parte de delegados de base que no estuvieron en las reuniones anteriores. Las hemos respondido todas, las hemos aclarado todas. Se espera que los médicos del país puedan levantar las medidas de presión y no perjudicar a la población, que en un primer día muchos pacientes se quedaron sin atención médica. Mientras tanto, ¿se va a continuar con las Vamos a bajar a nuestras bases hasta el día de mañana y esperamos también con esa apertura y a dar una noticia de la 3385. Los presidentes de las cámaras del Legislativo se comprometieron a no sancionar el nuevo Código del Sistema Penal, en tanto los médicos no envíen una respuesta oficial en torno al artículo 205 y eventualmente aportes que pudieran enriquecer el texto de este proyecto de ley. Entre tanto, nosotros, mientras no llegue esta nota oficial que nos va a hacer seguramente llegar en los próximos días el Colegio Médico, nosotros no vamos a sancionar el Código del Sistema Penal. Presidente del Colegio Departamental, ¿no? Buenas noches. Esos son los antecedentes del tema, el contacto que se ha registrado hoy entre el gobierno y los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia. Están en cuarto intermedio, lo hemos dicho ya a través de esa nota, y la población está pendiente de cómo va a evolucionar el conflicto, porque la huelga general e indefinida que se ha declarado a partir de la fecha, desde luego no ha sido suspendida, y la población estará pendiente de cómo evoluciona este tema. Estamos con 3 invitados para tratar este tema, el punto de vista del sector médico sobre el conflicto que se ha generado, no a partir de hoy, sino hace ya varios días. Los voy a presentar, el doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz. Buenas noches, doctor. Buenas noches. El doctor José Luis Barriga, miembro del Sindicato del Seguro Social Universitario, ¿verdad? Buenas noches, sí. ¿Y el doctor? Edgar Villegas. Edgar Villegas. Muy bien. ¿Usted qué representación tiene? Soy secretario gremial del Colegio Médico de La Paz. Muy bien. Bienvenidos entonces a Hora 23. ¿Qué ha pasado, doctor Larrea, entre el 25 de septiembre y la fecha? Estamos ya casi a finales de noviembre. Recordemos que en septiembre hubo un acuerdo, parecían muy buenos amigos entre los médicos y las autoridades de la Asamblea Legislativa, con un acuerdo para viabilizar algunos cambios en el contenido del Código Penal. Hoy nos encontramos con que esas imágenes ya no son las que se repiten hoy. ¿Qué ha cambiado de septiembre a hoy, cuando en septiembre teníamos un acuerdo y hoy parece que no existe? Bueno, Juan Pablo, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado el hecho de que se ha modificado el acuerdo que se había llegado en una primera instancia. ¿No se respetó el acuerdo inicial? No se respetó porque si la población se acuerda, primero era el hecho de penalizar el acto médico, el segundo punto era penalizar lo que es la negligencia profesional y ahora es la negligencia en salud. Entonces, del primer punto hemos vuelto al medio, cuando se decía era general para todos, se ha vuelto otra vez a focalizar al sector salud
dentro de lo que es el Código Penal y penalizar el acto médico, que es algo que realmente en estas condiciones no la podemos aceptar como está actualmente el sistema de salud. De acuerdo a ese artículo, tal como está en el proyecto de código, ¿qué significaría penalizar la actividad médica? Bueno, como han visto en lo que refiere las penas que se da, es el hecho de reclusión en las cárceles, es el hecho de quitarte el título de médico y hacer la el resarcimiento económico. Entonces, esos 3 puntos que se están viendo ahí es algo que en ningún lado se ve, ¿no es cierto?, el hecho de que te quiten el título y después te digan, ¿cómo voy a pagar esta pena? Y te digan, vendan salchipapas o vendan haddocks, pero paguen de alguna manera porque no se les va a devolver el título. Doctor Barriga, ¿qué tendría que pasar para que, en el caso de que se mantenga esa figura de ese artículo en el Código Penal, un médico sea sometido a ese procedimiento? ¿Qué tendría que hacer mal un médico para ser sometido a esa figura? Es que nuestra posición es contundente y clara. Nosotros estamos definitivamente con la posición de que no debemos ingresar. Yo le preguntaría, por ejemplo, ¿qué otra profesión está en el Código Penal? Ninguna. Y no puede ser que el Código Penal se hace para gente que obviamente tiene riesgo de poder cometer un delito. Entonces nos están catalogando a todo el personal de salud, médicos, enfermeras, odontólogos, bioquímicos, etcétera, de que nosotros somos un riesgo para la sociedad, somos un riesgo para la salud. Y definitivamente nuestra posición, vuelvo a repetir, es clara. Nosotros no debemos entrar al Código Penal. Entonces, y además, peor aún, ¿no? Cuando, como lo dice claramente el doctor Larrea, se plantea una triple sanción. Al señor Pari, por ejemplo, seguramente lo van a meter a la cárcel un tiempo, pero no va a tener que resarcir económicamente, él no va a perder ningún título. Y obviamente, pues los que tenemos un título sabemos lo que cuesta ganar ese título, estudiar. En el caso de los médicos, es que no se incluya ninguna alusión al sector médico en el Código Penal o que no se penalice en los términos actuales alguna posible negligencia. Exacto, al personal de salud en realidad, como está en ese momento planteado, incluye no solamente a los médicos, sino a todo el personal que trabaja en salud. La posición es que no se incluya al sector médico en la figura establecida en el Código Penal. Exactamente. Pero, de todas maneras, en el proyecto, lo ha dicho el gobierno y algunos representantes de la Asamblea Legislativa, se incluiría alguna mala praxis de profesionales en general, donde podrían caer los médicos y otros sectores. Es que la pregunta que tenemos que hacerle a los personales del gobierno es ¿qué personal de salud, qué médico se levanta en la mañana diciendo hoy voy a, discúlpeme la palabra, ¿no? Hoy voy a matar a alguien o voy a chingar a alguien? Y que definitivamente pues nosotros practicamos nuestra vocación, que es hacer la medicina, pero no estamos de acuerdo fundamentalmente porque hay 2 aspectos que no se están tomando, que es uno, que las condiciones para poder trabajar son pésimas. Nuestro reglamento, por ejemplo, nuestro estatuto establece claramente de que debemos operar, por ejemplo, yo soy ginecólogo, entre 2 ginecólogos, y nosotros generalmente operamos uno con un ayudante, que puede ser hasta un estudiante, y muchas veces hemos tenido que operar incluso hasta solamente con la instrumentadora. Y segundo, no estamos de acuerdo en entrar al código porque la justicia, ¿quién quiere someterse a esta justicia? Lastimosamente yo no conozco un juez o conozco un operador de justicia que realmente sea correcto y que después no te esté pidiendo dinero o dádivas para que pueda digamos, absolverte de una supuesta pena o condena. Doctor Villegas, ¿qué pasa actualmente sin que esté vigente esa posibilidad de artículo en el Código Penal con los médicos que cometen algún error o incurren en una mala práctica? Sabemos que en todas las profesiones hay malos profesionales, en los periodistas, los arquitectos, los ingenieros, los médicos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el procedimiento actual cuando un médico comete algún error o incurre en negligencia? Está tipificado en el Código actual, ¿verdad?, como lesión grave y gravísima. Nunca hemos estado de acuerdo en estas situaciones, no en el sentido de ser impunes absolutamente a nada, sino que hoy decíamos, por ejemplo, de qué sirve una excelente ley si no tenemos las condiciones adecuadas de trabajo. Y estas condiciones adecuadas de trabajo se refiere, ¿verdad?, a la parte hospitalaria, equipamiento, insumos, medicamentos y sobre todo las cosas de recursos humanos. Algunos dirán le están echando la culpa al empedrado. Sí, es que las condiciones en que estamos trabajando ahora son muy difíciles. Yo he recorrido el país, hemos recorrido el país con la Comisión de Salud y Educación de la Cámara de Diputados, porque de un tiempo a esta parte, ¿verdad?, parece que hubiese la mira a los profesionales en salud. No se olvide que quisieron
ampliar nuestra carga horaria con el mismo salario. No se olvide de que la ex diputada Betty Tejada quería hacer aprobar una ley de negligencia médica y hoy vamos con la inclusión del acto médico en el Código Penal. Pero a mi pregunta le consultaba cuál es el procedimiento cuando se detecta una mala praxis. Entiendo que se hace una auditoría médica en principio en una circunstancia hipotética. ¿Es así? Obviamente, cuando existe aquello, se comienza con una auditoría médica interna. ¿Que está a cargo de la institución y en ese momento del INACES, ¿verdad? Y luego va a una auditoría externa. Si se encontrasen indicios de culpabilidad, obviamente va por el camino de la vía legal. Lastimosamente, muy bien lo decía el doctor Barriga, en estos momentos creo que ningún ciudadano podría estar confiado en lo que significa la justicia. Nosotros hemos manifestado permanentemente que los profesionales en salud, estamos para servirle al pueblo. Y si bien un paro como el de hoy y los que siguen perjudica y daña la posibilidad de una atención médica, pero estamos velando por ellos. Si realmente se llega a una penalización inadecuada del profesional médico, nosotros vamos a realizar la medicina defensiva. ¿Qué significa? Que vamos a cubrirlo con mayores números de exámenes de laboratorio, exámenes de imagenología, y esto eleva los costos. ¿Y quién paga? El bolsillo de la gente. Lo que no queremos es aquello. No se olvide que en otras partes esta misma situación ha determinado que suban los costos. Alguien decía, ¿verdad?, de que agarren un seguro. Agarramos un seguro, pero ¿quién va a pagar los costos del seguro? ¿Nosotros o el paciente? Seguramente el paciente. Doctor Larrea, a propósito de estas auditorías y de posibles casos en los que un médico no ha cumplido la función que le corresponde, ¿cuántos casos están en curso en auditorías? ¿Cuántos casos están en manos del Tribunal de Ética del Colegio Departamental y Nacional? Porque existe la impresión de que se cometen errores, pero no son internamente investigados ni sancionados. Bueno, no tenemos un dato exacto, pero lo que sí se maneja son 5.000 casos en lo que refiere desde el año 86. Imagínate, Juan Pablo, si nosotros solamente traspolamos a los años, son aproximadamente más de 20 años en lo que refiere que estaríamos hablando de un 0.01% en los casos de negligencia que estarían ocurriendo. Pero no vamos a esos datos, sino vamos al aspecto de las denuncias como tal, cuántas son de negligencia médica. Pero yo quiero aclarar a la población que esto ya estaba pensado dentro de la ley 3131 y lo que se tenía que ir viendo era la implementación del Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje, que tenía que estar conformado por peritos, por jueces realmente expertos en este tema, y nunca le dio la gana al Ministerio de implementar esto. Y esto tenía que implementarse por una ley y tenía que partir desde el Ministerio de Salud. ¿Qué se ha hecho hasta este momento después de la aprobación de lo que es la ley 3131 del 2005 a la fecha? Nada. Lastimosamente, eso es lo que pasa con lo que hacen las leyes, ¿no es cierto? Se hacen leyes tan bonitas, tan buenas, que nadie las ejecuta y al momento de ejecutar nadie quiere hacerlas. Doctor Barriga, hoy se ha tenido un contacto con las autoridades de la Asamblea Legislativa, la Presidencia del Senado y de Diputados. Se ha establecido un cuarto intermedio y los discursos al final de la reunión han sido algo conciliadores. ¿Usted ve la perspectiva de un acuerdo que signifique la modificación del texto de ese artículo polémico? Yo simplemente quiero hacer recuerdo a nuestras autoridades del Colegio Médico Nacional que obviamente esto tiene que decidirlo las bases. Mañana existe una asamblea. ¿Tienen ustedes una propuesta de texto nuevo? Más que de texto nuevo, yo insisto en que no existe razón para que al sector profesional de salud, especialmente a los médicos, se los criminalice, ¿no? Esa es la posición definitiva, que no se incluye eso en el Juan código. Pablo, yo te plantearía esta figura, ¿no? Estar a las 3, 4 de la mañana operando con una paciente que muchas veces está desangrando y no hay, para empezar, la sangre, las tijeras no cortan, el hilo se rompe. Entonces, una cosa es la teoría, poner leyes, como dijo el doctor Larrea, muy bonitas, y otra cosa es la práctica. Nosotros definitivamente, prácticamente estamos llenos de héroes en el sector profesional de salud, porque cada día al levantarnos, al ir a nuestro trabajo, tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos
por la poca asistencia de insumos, equipamiento que tenemos, e indudablemente también falta mucho personal de salud. Aunque la gente también se queja, así como valora el trabajo que ustedes brindan, se queja de algunos malos tratos, de malos resultados, de deficiencias profesionales que, insisto, no son exclusivas del sector médico, sino del campo profesional en general. Esas existen, ¿verdad? Eso es atribuible a que hoy en día, lastimosamente, se ha perdido la institucionalidad en los hospitales, en los centros de salud, en los sedes. Prácticamente existe gente a dedo, entonces no saben administrar todo este tipo de quejas. Estas quejas tienen que canalizarse a través, obviamente, de poder solucionarse las mismas, y pues hay gente que es director de hospitales, jefes en los diferentes estamentos, que lastimosamente no sabe hacer su trabajo, que tienen poca experiencia, y por eso es pues de que no se buscan soluciones, ¿no? Sino que lastimosamente los problemas cada vez en salud son más, y prácticamente pues da pena que nuestra salud esté más que en una crisis en terapia intensiva. Doctor Villegas, ¿era inevitable declarar una huelga indefinida, perjudicar a los pacientes? Entendemos las razones de su demanda, pero como en otros sectores que ejercen medidas de presión, al final quienes pagan los platos rotos son los usuarios de un servicio. ¿No había otra opción que no considere perjudicar a los pacientes que necesitan operaciones, necesitan una atención diaria? Lastimosamente el país funciona a través de la presión. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que estas medidas ocasionan problemas hoy, pero estamos velando nosotros que esto, ¿verdad?, no se cronifique y sea mañana y pasado, cuando las autoridades dejan de ver a la salud, ¿verdad?, como una prioridad. Hace 10 años que venimos exigiendo una ley general de salud. Hace 10 años que venimos denunciando que nuestros hospitales de tercer nivel son obsoletos, datan del finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. Hemos denunciado que el equipamiento de los hospitales es con equipo obsoleto, viejo y caduco y escaso. Hemos denunciado la falta de equipamiento, mejor dicho, de insumos y medicamentos, y sobre todas las cosas hemos denunciado la falta de profesionales en salud. Hasta ahora no se ha hecho nada. El gobierno manifiesta que invierte mucho más dinero que anteriores gobiernos, pero no se ve ningún resultado. No se ve ningún. ¿Por qué no se ve el resultado? Porque no hay una planificación adecuada. No se ponen de acuerdo el gobierno central, las gobernaciones ni los municipios, porque cada uno de ellos tiene funciones específicas, pero da la impresión del problema es mostrar al público que estamos haciendo algo o mucho y no hacemos absolutamente nada. La ministra de Salud al respecto ha dicho hoy día que los médicos no están cumpliendo con su responsabilidad en la cuota que les corresponde para un buen servicio. No, puede decir muchas cosas la ministra de Salud, pero ella tiene que tener una visión objetiva de lo que ocurre en el país. Yo le pongo el ejemplo del Hospital del Norte en el Alto, ¿verdad? ¿Está totalmente equipado? ¿Tiene todos los recursos humanos necesarios? No. Han invertido dinero, pero ese dinero, esa inversión no está cumpliendo la función para la cual fue invertido. Yo quiero contarle otra cosa más, ¿verdad? Cuando ella nos dice que invierten dinero, sí, he manifestado, y lo voy a decir ahora, Caja Petrolera Potosí. Han comprado todo un equipo hospitalario, ¿Hubo inversión? Sí que hubo, ¿verdad? La gente dice que bien, aplaudimos, pero Caja Petrolera Potosí no tiene hospital. ¿Y dónde están los equipos? Están en los galpones. La REA, el artículo al que hacemos referencia, ¿es el corazón del conflicto y de las observaciones del Colegio Médico, o existen otros en el Código Penal que también son sujetos de observación y parte del cuestionamiento? Sí, existen otros artículos, entre ellos ya han cambiado la numeración y por lo tanto esos, una vez que se vea qué se hace con el artículo 205 ahora, pues estos ya tendrían que ser retirados también. Por eso es que mañana seguramente la Asamblea va a decidir, a nivel nacional están llamando asambleas, y se va a tener una posición el día de mañana. Muy bien. Otra noticia importante de hoy vinculada con el sector ha sido la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, que ha invalidado una decisión de la justicia paceña que prohibía la realización de medidas de protesta y paro de actividades en el sector médico. ¿Cómo valoran la decisión del Tribunal Constitucional? Bueno, la verdad, nosotros se ha hecho trabajar con un equipo de abogados allá en Sucre. Se ha demostrado que todo lo que se había hecho era realmente en bien de la población y en bien de pedir y exigir condiciones necesarias buenas para lo que es el ejercicio de la profesión. Por lo tanto, la hemos tomado de manera muy tranquila, pero yo creo que este es un
se puede decir, algo que el tribunal debería hacerlo, y si no lo hacía de esta manera, pues realmente iba a salir muy mal parado. Yo creo que están haciendo sus últimas gestiones queriendo hacer buena letra con la población, pero ya todos los años que han estado sabemos cuál ha sido la respuesta del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, hoy día estamos tranquilos y a la vez nosotros invocar al defensor del pueblo que se saque la camiseta azul. Yo creo que mañana seguramente va a estar en todos los medios de comunicación dándonos palo, pero decirle que se venga a este lado porque nosotros estamos exigiendo salud para la población y esa es la misión del defensor del pueblo. Por lo tanto, él debe leer bien sus funciones y estar al lado de nosotros, porque lo que estamos reclamando es justo, Juan Pablo. Nosotros creemos que a nadie le gustaría saber hoy día, por ejemplo, que en la seguridad social se reutilizan los guantes. O sea, a ti te atienden con unos guantes, lo lavan y vuelven a reutilizarse. Imagínate lo que estamos corriendo, el peligro que está corriendo la población asegurada. La valoración sobre el fallo del Tribunal Constitucional. Por eso es lo que nosotros queremos decirle al defensor, que ya basta de que nos siga amenazando, que mañana va a presentar otro fallo, o sea, otro recurso en relación a ese tema, y esperemos que realmente tenga una mirada mucho más honesta en relación a todo lo que él tiene que hacer como defensor del pueblo. Doctor Villegas, en alguna parte de la entrevista criticábamos criterios que no son los más adecuados en la gestión de gobierno en el campo de salud. También se mencionaba el hecho de que exista corrupción, pero también se podría decir que en el sector médico existe corrupción. Lo que ha pasado últimamente en el caso del Hospital Obrero y del laboratorio sería un indicador de ello. Sí, Juan Pablo. Los profesionales en salud, la dirigencia, los colegios médicos nacionales, nunca hemos manifestado, ¿verdad?, que vamos a defender a aquellos colegas nuestros que hayan incurrido en ilícitos, ¿verdad? Lo que pedimos es que a estos colegas denunciados, ¿verdad?, se los trate con dignidad. No son culpables mientras no se demuestre la veracidad de la denuncia como tal. ¿No es correcto decir entonces que un médico encubre a otro médico? No es. Por el contrario, vuelvo a decir, Juan, hace 10 años atrás venimos denunciando actos de corrupción en la seguridad social. Y queremos que esos actos de corrupción sigan el camino que tienen que seguir en la premura de tiempo necesario. Sin embargo, las altas autoridades a las cuales hemos denunciado documentalmente siguen gozando pues la libertad y paseándose en las calles impunemente, como si nada hubiese ocurrido. ¿Quiénes pierden? ¿Quién ha perdido? La seguridad social. Vuelvo a decir, en el caso de Potosí, semejante cantidad de dinero es un daño económico a la institución. ¿Y quién tiene que pagar? Quienes han adquirido como la Caja Petrolera las autoridades que han estado a cargo. Sin embargo, nadie dice absolutamente nada. Tenemos el caso de Aerosur en la Caja Petrolera. Hace 10 años atrás sigue durmiendo el sueño de los justos. Entonces, vuelvo a decir, nosotros no vamos a apañar absolutamente nada a nadie. Si el colega ha incurrido en aquello y se le comprueba la culpabilidad, que vaya por el camino de la vía legal. Ese es el mensaje que está muy claro. Muy bien, llegamos al final de esta entrevista. Una participación muy corta, doctor Larrea. ¿Ve posibilidades factibles de una solución del tema del artículo mencionado en las negociaciones con las autoridades de la Asamblea Legislativa, o ve muy difícil el panorama para una solución favorable? Yo creo que siempre el diálogo tiene que primar. Nosotros vamos a apostar al diálogo, vamos a ver también que escuchen nuestras peticiones, pero no solamente es eso, como decía el doctor Barriga, hay el decreto 3385, a la cual la ministra ni por si acaso se ha asomado hacia el Colegio Médico para llamarnos a una reunión, y esperemos que realmente esta autoridad asuma de una vez el rol que le corresponde, ¿no?, solucionar los problemas de salud. Doctor Larrea, muchas gracias por su presencia, lo mismo al doctor Barriga y al doctor Villegas. Estaremos pendientes de la solución a este tema, que desde luego va más allá del interés del sector, implica la salud de la gente y el interés de la población en general. Gracias por su presencia esta noche en Hora 23 y Bolivisión.